entonces a nuestra clase, hermanos, porque el tiempo se nos va y quisiera avanzarle un poquito más a lo que es el versículo 3, ¿verdad? de Sofonías. Entonces, Sofonías capítulo 2, versículo 3. Recuerden que del 1 al 3 estamos viendo la sección del llamado al arrepentimiento. Nuestro Dios está queriendo llamar a su pueblo a que llegue a cambiar, por lo que ya les dijo que va a suceder. El capítulo 1, recuerden que es una amonestación. Este pecado, esta falta, esto que están viviendo, esta conducta, este estilo de pensar, dice, va a llegar a ser castigado, va a ser juzgado. Por consiguiente, el capítulo 2, arrepiéntanse, le dice a su pueblo, arrepiéntanse, para que así en el futuro, capítulo 3, pueda haber misericordia para ustedes. Y el versículo 3 también hace alusión a esto. Entonces, del 1 al 3 es el corazón de todo el libro y del amor de Dios, de cómo está advirtiendo de lo que está sucediendo para que cambie, para que haya esa misericordia en el día futuro. ¿Okay? Ahora, acuérdense que aquí enfatiza lo que es buscar 3 veces, la palabra hebrea bakash, que denota buscar, examina o adquiere. Tenga esas denotaciones en mente cuando dice buscar, ¿verdad? Buscar al Señor. Cuando dice buscar, dice adquiérelo, examina que lo tengas. Cuando usted de repente, ¿verdad? Ya sea Juanita o alguno de ustedes, de repente se le olvida algo y está buscando por su celular, o está buscando por su cartera, o está buscando su Biblia, está examinando lo que tiene para ver si la halla. Está buscando, queriendo adquirir aquello que le hace falta. Bueno, nuestro Dios está amonestando a su pueblo para decirle, adquiérenme a mí. ¿Ok? Búsquenme. Y recuerde que los tres buscar están en orden. Primero, buscar a Dios espiritualmente. Dice, buscar al Señor. ¿Sí? Primero lo que tenemos que hacer es buscar a Dios espiritualmente, buscarlo a Él. Segundo, la segunda buscar es buscar justicia, lo cual es moralmente, lo recto, lo ético. Y número 3 dice buscar mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con algo personal. Esto es usted personalmente buscando a Dios espiritual, buscando hacer lo ético, lo moral, porque usted tiene ese deseo de hacerlo. ¿Okay? Ahora, note aquí, es muy importante lo que Sofonías nos va a examinar, o nos va a dejar saber a través del desarrollo de su libro. Dice, buscar a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. El primer mandamiento de Israel es que le busquen espiritualmente. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que deben de buscar? Según el versículo. Los humildes. Los humildes, ¿verdad? ¿Que hicieron qué? ¿Qué hicieron los humildes? Según el versículo. ¿Qué dice, hermanos, ahí? Buscaron a Dios. No. Dice, los que pusiste por obra su juicio. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué se le denota a eso? Pues que obedecieron, ¿no? Que obedecieron, que se Creyeron. sujetaron, que fueron humildes. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver un poquito eso de la humildad. Fueron humildes al reconocer que Dios, otra vez, espiritualmente, se humillaron para reconocer al Señor en su vida y llevar a cabo sus mandamientos. Es lo que está diciendo el versículo, en otras palabras. Entonces Dios está diciendo, ustedes los humildes, búsquenme. No todos van a querer ser humildes. Y no todos se desean sujetarse bajo Dios. No todos desean hacer la voluntad de Dios también. Pero por consiguiente, cuando no es así, Dios está excluyendo a cierta gente. ¿Sí? Está excluyendo al arrogante, está excluyendo al orgulloso, está excluyendo al vanaglorioso, y estás llamando nomás al humilde. Porque para venir a Dios, ¿qué tienes que hacer? Es que humillarte. ¿En qué sentido, hermanos? ¿En qué sentido ser humilde? Ahorita vamos a ver, porque cuando dice uno, ay, es que me humilló, no se trata de esa definición que tenemos en mente. Se trata de ser humilde, y ahorita vamos a ver a lo que requiere aquí. Según Mateo 5, versículo 3, cuando el Señor Jesús está en el sermón en el monte,
y da un sermón, dice, bienaventurados todos los humildes o todos los mansos, ¿verdad? La misma palabra para humilde y manso se usa intercambiablemente. Esas son las personas que han llegado a concluir que están en una condición pobre. O sea, mi relación con Dios no es de la más mejor, no es de la más buena. Yo estoy fallándole a mi Dios. Tienes que reconocer esa falta para ser humilde. Eso es ser humilde, reconocer tu condición pobre delante de Dios, tu condición que no está bien. Entonces, cuando concluyes esto, que está baja, que está pobre, y que hay alguien que te puede ayudar a mejorar esa relación, este es Dios. Él te va a ayudar para que tú puedas llegar a remediar y tener una relación fuerte. Miren, cuando usted tiene una relación frágil, por ejemplo, difícil con su cónyuge, o con sus hijos, o con su madre, o etcétera, etcétera, con alguien cercano a usted, cuando usted tiene una relación difícil, y usted sabe que hay fricción, usted sabe que no hay una comunicación como debe de haber, número uno, hay responsabilidad en usted, ¿sí o no? Que usted se acerque, que usted que hasta cierto punto sea humilde. Porque a lo mejor la otra persona es arrogante, a lo mejor la otra persona es orgullosa, a lo mejor la otra persona es de un sentido, un carácter difícil. Y usted, porque ama a esa persona, porque es un ser querido, se tiene que ¿qué? Humillar, ¿sí? Tiene que ser humilde para que esa relación trabaje y despertar en la persona el ser humilde. Dios es humilde, hermanos. Y Dios está esperando ahí. Dios es manso y humilde y está esperando que usted y yo nos acerquemos a Él, porque a través de esa humildad que Él tiene y esa mansedumbre, quiere que nosotros nos contagiemos para que nosotros respondamos de la misma manera hacia con Él. Y por eso nos habla esto Jesucristo. Lo vamos a ver un poquito más detenidamente en cuanto a ello. Estas son las personas que concluyen que la única persona que puede fortalecer su espíritu es Dios. En este caso, su relación hacia con Él, el llegar a tener la reconciliación con Él, lo cual ellos voluntariamente, o la persona, se sujetan y se disponen a llevar a cabo la voluntad. ¿Y cuál voluntad? Pues la voluntad de Dios. Ahora, una de las grandes diferencias entre las religiones, hermanos, que encontramos, y lo hemos hablado en la primera lección que hablamos de la paz, en cuanto a la diferencia del cristianismo, es que todas las religiones, hermanos, te animan, según el hinduismo, el budismo, el islam, te animan primeramente a que tú busques la justicia, a que tú seas humilde, y te dicen, tal vez tu Dios te acepte. La diferencia entre eso y lo que vemos en las Sagradas Escrituras, en la palabra de nuestro Dios, es todo lo contrario. Primero tú vienes a Dios, ¿sí? Tú te acercas a Él, y luego vemos que Él espera que tú hagas justicia, porque Él es justo. Y a través de esa justicia, tú vas a continuar o debes de ser humilde. Según lo que nos muestra aquí el versículo, que la única manera en la cual podemos ir a Él, ¿cómo podemos huir de Dios? Si se podría decir en esos términos. Hay un dicho en inglés, ¿verdad? If you can't beat them, join them. Y ese dicho a lo mejor tiene un sentido diferente a lo que estamos viendo aquí. Pero tenga esto en mente. Para poder ser librados de la ira de Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Quién le puede librar a usted de la ira de Dios? Dios. El único Dios. O sea, para ser librado del juicio de Dios, tiene uno que acercarse a Dios. ¿Sí, mira? Para huir de Él, para huir de ese castigo, de ese juicio, usted tiene que huir a Él. ¿Sí? Para huir de Él, usted tiene que huir a Él. ¿Sí? Para evitar el castigo, usted tiene que venir a Dios. Y déjame lo voy explicando un poquito más, porque no estoy diciendo, o no quiero que se entienda que venimos a Cristo solamente por evitar el castigo. No, eso no estoy diciendo yo, ni eso está diciendo el texto. Pero para evitar el castigo, tienes que venir a Dios. ¿Sí? No hay otra solución. Si quieres la solución que Dios ofrece para evitar el castigo, tienes que venir a aquel que ofrece la solución, que es Dios. No hay como ser salvos de la ira de Dios más que acudiendo a Dios. Y Romanos 1:18
nos ayuda a recordar un poquito más sobre esto. No sé quién nos lo pueda leer rápidamente, Romanos 1, el versículo 18, para recordar o traer a nuestras mentes lo que este principio está diciendo. Recuerden que el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Y cuando nos menciona esto, dice primero al judío y después o también al griego. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces, en el evangelio, usted y yo llegamos a revelar que estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Y por eso termina, hermanos, con el pensamiento de Habacuc 2:4, porque el justo por la fe vivirá. Pero el versículo 18, ¿qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Note, dice que desde el cielo se revela la ira de Dios contra algunos individuos. La impiedad. ¿Sí? La impiedad y ¿qué? Injusticia de Injusticia, los hombres. ¿de quién? De los hombres. Si usted y yo somos personas de impiedad e injustos, entonces la ira de Dios está con nosotros. Desde el cielo se revela, desde el cielo se manifiesta. No hay como ser salvos de la ira de Dios más que acudiendo a Dios. Él es el único que te puede salvar. Por eso el versículo 16 y 17 habla de esto. Ahora, recordemos que Dios no desea que nos aterroricemos, hermanos, del juicio. No quiere que usted y yo estemos, ay, no quiero ir al infierno, voy a obedecer a Dios. No, Dios no quiere que usted y yo hagamos eso. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando una persona vive bajo temor de eso? ¿Se acuerdan el dicho mundano que dice? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Cuando una persona vive bajo temor, hermanos, ya sea hasta en un matrimonio o en una situación donde la persona se siente afligida por esa persona y tiene miedo, va a llegar el punto cuando ese miedo se acabe. Cuando la persona viene a Cristo por evitar el infierno, hermanos, va a llegar el punto cuando eso se acabe. Cuando le va a dar igual si va al infierno o no. Cuando va a perder el temor del infierno. ¿Y qué cree que va a pasar? Va a abandonar la iglesia. Va a abandonar a Cristo. Porque Cristo es la iglesia, la cabeza de la iglesia. Y abandonar a Cristo ya no va a tener el temor. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted y yo nos aterroricemos. Acuérdense de eso. Dios no quiere que usted y yo tengamos miedo del juicio, del castigo eterno. No debe ser la razón por la cual obedecer a Cristo. Porque por eso mucha gente bajo esa emoción deja de seguir al Señor. Y lo vamos a ver más adelante. Sino más bien que seamos persuadidos, hermanos, motivados a dejar de practicar el pecado. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo, ¿verdad?, personalmente, dejemos de practicar el pecado. Dejemos de vivirlo. Y empecemos a vivir como Dios quiere. Esa es la persuasión que Dios está tratando de hacer. No de que me asuste y quiera cambiar ahorita y mañana continúe viviendo un pecado. No, porque eso no me va a hacer un cambio. Necesito cambiar yo, abandonar el mal y mañana yo voy a continuar en ese estado. Esa es la santidad, hermano. La santidad, la purificación, y vamos a hablar de esto continuamente a través del tiempo. El proceso, hermanos, de la santificación en el Antiguo Testamento. Los ritos que tenías que hacer. Si tocabas a una mujer que estaba bajo su flujo del mes, tú eras impuro. Tenías que salir fuera de la ciudad por ciertos días. Tenías que purificarte, tenías que traer ofrenda, tenías que traer sacrificio para volver a venir a estar una vez purificado delante de Dios. Si tocabas un animal muerto, un cadáver, te contaminabas. Tenías que volver a salir, tenías que llevar a cabo ciertos ritos para volver a venir. El proceso de la santidad, hermanos. ¿Por qué tenías que salir? ¿Cuál era el principio ahí? El principio es de que usted y yo reconozcamos que no podemos estar delante de la presencia de Dios mientras vivamos en pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo, no nos acepta así. Por eso tenemos que continuar purificándonos. Y eso es lo que Dios está tratando de despertar en ellos. Por ende, dice el que desea despertar, Él desea despertar en nosotros, el deseo de abandonar el mal y buscar el bien. Esto, dice, este llamado que Dios hace es con el sentido de buscarle espiritualmente, hermano. Por eso dice, buscar a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que han puesto por obra su juicio, los que han puesto por obra su voluntad.
tiene sentido, hermanos, que lo primero que está haciendo es abandona eso, ven a mí, ¿sí? Deja eso atrás, abandona esas prácticas, abandona ese estilo de vida, ven a mí, es una que camina en el Espíritu, es un caminar diferente, hermanos. 2 Corintios 5, versículo 7 dice, porque nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por fe. ¿Por qué caminamos por fe, hermanos? ¿Será que la fe esa que entendemos ahí es una fe de decir, pues no sé para dónde voy, Señor, pero confío en ti? ¿A oscuras? Déjame decirle, hermanos, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, Romanos 10:17. Cuando usted y yo caminamos por fe, es porque estamos caminando bajo lo que Dios dice. No a ciegas, no a oscuridad, no. Estamos caminando por lo que Dios está dejando saber en su sagrado libro. Y cuando caminamos y llevamos a cabo esto, usted y yo damos fruto al Espíritu Santo, manifestamos esas obras del Espíritu, Gálatas 5, de versículo 16 en adelante, y eso siendo que produce, ¿verdad? Este fruto agrada a nuestro Dios, porque entonces estamos viviendo bajo el mismo Espíritu que Él tiene, el Espíritu Santo. Dice, y muestra, en su caminar el fruto y los dones del Espíritu Santo. Esto hace porque su anhelo y deseo es estar en la presencia de Dios. Si yo les pregunto, y les voy a preguntar, ¿desea usted estar en la presencia de Dios un día? Amén. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Caminar bajo el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Manifestar esos dones de nuestro Dios a través de nuestras vidas. Tenemos que caminar diariamente, es lo que está pidiendo Dios, un cambio, una transformación. Se tiene que llevar ese anhelo, ese deseo. Yo quiero estar con Dios, ok, tengo el deseo. Ahora la pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a hacer para llegar a lograrlo? Porque Pedro me dice, en 1 Pedro capítulo 3, que el justo con dificultad se salva. No va a ser fácil. No va a ser una caminata por el parque donde no va a sufrir, donde no va a pasar dolor, donde no va a pasar aflicción, donde no va a experimentar nada, su familia le va a amar y le va a aceptar. No, eso no va a suceder. Porque Mateo 10:39 el Señor Jesús dijo, no vine a traer paz sino espada. Y la nuera será contra su suegra y la suegra será contra la nuera. No va a haber paz a veces, hermanos. Por el mensaje que usted proclame, por la voluntad de Dios que usted tiene que llevar a cabo, pero el deseo tiene que ser de usted. Si usted no lo tiene o lo pierde en el camino, usted va a dejar de esforzarse y se va a contaminar. Y al contaminarse, usted va a tener una relación más lejana. Y luego se va a encontrar como Pedro allá en Marcos capítulo 14, dice que Pedro le seguía de lejos al Señor Jesús. Y cuando sigue usted a alguien de lejos, se olvida que está siguiendo a alguien. O pierde a esa persona y ya no supo ni para dónde se le fue y ahora está perdido. O se olvida que está siguiendo a alguien en el camino y de repente usted dice, pues ya no sé ni para dónde voy. Hermanos, eso es lo que sucede cuando hay una distancia. El deseo y el anhelo personal de nosotros tiene que estar enfocado, centrado, tiene que ser mío. No del predicador, no de mi esposo, no de mi esposa, tiene que ser suyo, personalmente. Usted tiene que tener ese deseo, porque si no, no va a continuar en la presencia de Dios. Dice, así de la misma manera que la gente busca el rostro de Salomón para escuchar de la sabiduría de la cual venía de Dios, así la gente buscará de ti para escuchar el mensaje de Dios. Hermanos, me maravilló eso al saber que la misma palabra de buscar el rostro de Salomón, en primer libro de Reyes, capítulo 10 y versículo 24, venía la gente, escuchaba la sabiduría de Salomón, venían de lejos, querían verlo, querían conocer, oye, ¿qué clase de sabiduría tiene este hombre? Y lo buscaban, dice, querían estar delante de este hombre y finalmente decir, tú eres el mentado Salomón, he escuchado tanto de ti, de tu sabiduría, queremos escuchar qué es lo que tienes que decir. Esa es la intención que usted debe buscar a Dios. Esa es la misma intención, es el mismo deseo, es el mismo anhelo. Y luego Dios nos está dejando saber a través de eso que así como buscaron a Salomón, van a querer buscarlo a usted, porque usted tiene algo que decir. Y lo que usted tiene que decir es la sabiduría de Dios. Es lo que dice Salomón.
Salomón no era una persona extraordinaria porque era un hombre extraordinario. No, Salomón fue extraordinario porque conocía la voluntad de Dios, porque la retenía, porque le pidió sabiduría a Dios, porque se esmeró, porque se esforzó, porque creció, porque llegó a conocer más, y eso tenía que ofrecer. Pero si usted y yo no recibimos más de Dios, no tenemos mucho que ofrecer. Tenemos que continuar creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Ahora, note que lo primero empieza personal, los que llevaron a cabo la voluntad de Dios. Y luego dice esta frase corta: buscar justicia. Dios continúa con la manera en la cual el hombre, o el ser humano, esto es, ¿verdad?, hombre o mujer, puede gozar de su presencia. ¿Cómo? No solamente debe reconocer su condición. Para que usted y yo gozamos de la presencia de Dios, no solamente tenemos que reconocer que no tenemos una relación con Dios, y ya, no. Mucha gente concluye: bueno, yo sé que tengo una mala relación con Dios, pero no hace nada. Bueno, eso no te lleva a ningún lado. Hay que reconocer, pero también hay que hacer esto: buscar justicia. ¿Y qué es el buscar justicia? Reconocer, hermanos, delante de nuestro Dios, tiene que uno poner por obra sus mandamientos. La persona que desea buscar a Dios debe buscar hacer lo que es ético y moralmente correcto delante de Dios. ¿Y qué es lo ético y moralmente correcto delante de Dios? Lo que Dios ha estipulado. Ahora, la palabra hebrea, sedek, porque la T es silenciosa, es un sustantivo masculino que deriva del verbo sadak. Ahora, esto nos va a dejar saber la definición. Esta denota ser correcto, ser justificado, ser justo, ser inocente, ser corregido, justificar, declarar el bien y probarse inocente. Cuando usted busca justicia, usted está buscando ser correcto, usted está buscando ser justificado, usted y yo estamos buscando ser justos delante de Dios, usted y yo estamos buscando ser inocentes del pecado, de las faltas. Usted y yo estamos buscando ser corregidos, ¿sí, hermanos? Porque estamos mal, necesitamos que nos corrijan, necesitamos que nos den estructura, que aquel alfarero de alfareros nos molde, para que nos dé una presentación diferente. Hermano Sandrito, tenemos que, cuando buscamos a Dios, debemos de buscar estar bien delante de Él, y buscar que nos pruebe Dios y seamos inocentes. Entonces tiene mucho sentido, hermanos, cuando entendemos la palabra hebrea, las denotaciones que se concluyen o llegan a cabo a través del verbo. Ahora, la persona entonces que busca la presencia de Dios en su vida es una que ha sido justificada delante de Dios porque ha obedecido el mandamiento. Cuando usted y yo buscamos justicia, queremos ser inocentes. ¿Cómo somos inocentes? ¿Qué nos dijo aquí? Buscar a Jehová todos los humildes de corazón, que pusiste por obra sus mandamientos. Cuando usted y yo ponemos por obra los mandamientos de Dios, vamos a buscar justicia. Ahora usted y yo tenemos el privilegio de pararnos delante de Dios y ser considerados inocentes, justificados, justos. ¿Se acuerdan la historia de Job? Cuando Job está siendo afligido o está viviendo su vida, él llevaba a cabo los mandamientos de Dios, él le llevaba a cabo la voluntad de Dios en el orden y en el tiempo que él vivía. Y viene Satanás, se presenta delante del Señor, y nuestro Dios dice: al cabo has visto a mi siervo Job. ¿Por qué has visto a este individuo que es justo? Él es justo. ¿Por qué? Porque delante de Dios Job era inocente, era sin falta. No había pecado en él. ¿Por qué no había pecado en él? Porque llevaba a cabo la voluntad de Dios, porque buscaba a Dios continuamente. Si ustedes recuerdan, Job fue el individuo que presentaba sacrificios por sus hijos por si en algo habían fallado. Él buscaba estar bien con Dios, buscaba que su familia estuviera bien con Dios. Él quería que sus hijos tuvieran una relación con Dios, y no quería que si hubiera un pecado por ignorancia, esto es, el no saber que era pecado, Job quería presentar algo para que cubriera esa falta. Entonces encontramos, hermanos, que cuando la Escritura nos menciona de la purificación que usted y yo debemos llevar a cabo, cuando los sacerdotes querían o llevaban a ser justificados o purificados de sus pecados, antes de oficiar como sacerdotes, ellos necesitaban ser consagrados a Dios.
Hermanos, algo que tenemos que enfatizar, y ahorita lo voy a decir después de esto, este proceso era uno que desde el principio Dios estableció a través del lavamiento de agua y los sacrificios. Levítico 8, del 1 adelante, puede leer todo el capítulo. Usted va a ver cómo Moisés toma a Aarón y a sus hijos, va y los purifica en agua para que ellos sean consagrados, dedicados a Dios, para que ellos sean purificados y justificados delante de Dios. Van a ofrecer sacrificio a Dios y luego después ahora pueden oficiar. Déjenles digo algo que tenemos que enfatizar aquí. Hermanos, el bautismo es para el perdón de pecados. El bautismo es para que usted y yo seamos purificados. Pero el bautismo es el inicio de que ahora usted y yo tenemos que continuar en santidad. El bautismo, note lo que voy a decir, no le garantiza a usted que va a ir al cielo. El bautismo le purifica a usted para que pueda continuar llevar a cabo esa vida fiel delante de Dios. Por eso Juan, en Apocalipsis, nos dice en el capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte. Porque si el bautismo fuera todo, hermano, la gente se bautizara y ya no tendría que hacer nada. Pero el bautismo lo que hace es te purifica, te prepara. Te prepara como preparó a los sacerdotes para entrar al servicio a Dios, para poder servirle, para poder adorarle, para poder tener el privilegio de tener algo que ofrecerle a Dios. Porque con las manos sucias, Isaías 1:15, no podemos ofrecer nada. No lo acepta. Es más, nos reclamaría como a Isaías, ¿quién pide esto de ustedes? No podemos traer algo así. Es por consiguiente, hermanos, que el bautismo nos prepara para el servicio a Dios. Eso es lo que preparaba a aquellos individuos. Los purificaba para que pudieran servir. ¿En quién caía la responsabilidad de llevar a cabo la santidad, hermanos? Lea Levítico. ¿Se acuerdan las mismas ordenanzas que les daba yo, que si tocaban un cadáver, que se hacían esto, que los levitas no podían tomar vino, hermanos? No podían tomar ciertas cosas, no podían hacer ciertas cosas. ¿Se acuerda del voto nazareno? El voto nazareno es que no podía tomar nada que fuera fermentado. Y esto se tenía que llevar un proceso, hermanos. ¿Qué pasa si lo harían? Sansón fue uno que no podía. Juan el Bautista, Juan el que bautizaba o el que sumergía, él también fue una persona que se mantuvo aislado. Se mantuvo alejado de ciertas cosas. ¿Por qué? Quería una purificación. Hermanos, no es fácil. No es fácil. Pero Dios nos dice que sí es posible. El bautismo inicia el principio para servir a Dios. Y ahora, así como los levitas, así como usted y yo, tenemos que mantener nuestra santidad delante de Dios. Hermanos, el fin depende de nosotros. ¿Usted quiere llegar al cielo? ¿Sí? Tiene que purificarse día con día. ¿Cómo? Evitando ciertas prácticas, evitando ciertas cosas en su vida, evitando que caiga en pecado. Y si evitamos el pecado, hermanos, vamos a poder llegar al cielo. Por eso con dificultad el justo se salva, porque no es fácil. Ahora, Dios amonestó a su pueblo a que buscara estar sin pecado ante su presencia. Miqueas 6:8 es un paralelo a lo que encontramos aquí en Habacuc, aquí en Sofonías. Miqueas también les clama lo mismo. Les deja saber 3 cosas requiere el Señor de ustedes, y una de ellas es buscar justicia. Practícala, vívela. Y a través del profeta Isaías retó a su pueblo a que manifestara que era justo. Le dijo a su pueblo a través del profeta, pruébense. A ver, vengan. Enséñenme que son justos. ¿Cómo podemos manifestarle a Dios que somos justos? ¿Cómo podemos comentarle a alguien? Tal vez a Dios, en ese sentido, no vamos a poder hablar, pero alguien que usted conoce, ¿cómo le puede decir usted que usted ha sido justificado? ¿Cómo le puede decir usted a una persona que usted ha sido purificado, que usted es inocente de pecado? ¿O ha sido inocente de pecado en un momento? Por mi conducta, mis hechos. Recuerde que el bautismo limpia el pecado. ¿Sí? En el bautismo yo fui purificado, fui limpio. De ahí en adelante, si yo me manché, que Apocalipsis trae esa ilustración, manchas tus vestiduras blancas. ¿De quién son las vestiduras? ¿Quién es el responsable de ellas? Uno mismo. Su vida, su conducta, hermanos, es nuestra y tenemos que saber protegerla, cuidarla. Vamos a avanzarle.
La justicia se manifiesta a través de la obediencia, hermanos, a la voluntad de Dios. Cristo declaró lo siguiente cuando pidió a Juan que le bautizara. Cuando se presenta en Mateo capítulo 3, versículo 15, y le dice a Juan que lo bautice, y Juan le dice, tú vienes a mí, yo tengo que ser bautizado por ti. Y le dice entonces que era necesario que él le bautizara, dice, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Note ahí, en la versión Palabra de Dios para Todo, que es la versión verde que tenemos aquí en alguna de las bancas, dice el mismo versículo, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. ¿Quiere cumplir con la justicia de Dios? Cumpla con los requisitos de Dios. ¿Sí? ¿Quiere estar bien con Dios? ¿Quiere ser justificado? Cumpla con la voluntad de Dios. No hay más. No hay otra manera de serlo. Esto es porque la palabra diakosune dice, es en un sentido amplio, estado en el que es como debería ser, rectitud, la condición aceptable para Dios. Esta palabra denota eso. Usted va a estar en una condición aceptable para Dios porque cumplió o llevó a cabo los requisitos de Dios, y Dios acepta que usted o permite que usted se acerque a Él. Qué interesante, hermanos, es ver esto. Entonces el cumplir con toda justicia es cumplir con los requisitos que Dios ha estipulado para ser justificado delante de Dios. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quieres creer? ¿Quieres tener la salvación? Dios te la da. Cuando le dan un regalo, hermanos, a ustedes, ¿verdad? Y se lo presentan y le dicen, ¿sabes qué? Te quiero regalar esto. La responsabilidad de que esto continúe a servir, o la responsabilidad de que esto continúe, porque fue regalo, ¿de quién va a ser ahora? ¿No va a ser de la persona ahora que lo recibió? Y si la persona que lo recibió lo echa a perder, lo tira, no le importa, entonces aquel regalo que le fue otorgado, aquel privilegio que le fue dado, ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque no lo despreció. Cuando el Señor dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo, sí, la salvación te la da Dios, pero si tú desprecias la salvación, la pierdes. La perdemos, hermano. Por eso es que llama a ser justos. Debemos de buscar a Dios con un corazón humilde, buscando hacer su voluntad, llevando a cabo lo que Él pide y lo que Él ha declarado correcto. Por eso es ética, por eso es moral, porque Él ha dicho, esto es lo bueno, y Dios es bueno. Y se acuerdan en Génesis 1, el versículo 30 al 31, dice nuestro Dios, y que todo lo que fue hecho después, declaró que era bueno. Porque Dios es bueno. Cuando se acercó aquel joven rico en Mateo 19 y le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para dar la vida eterna? Y le dice, ¿por qué me llamáis bueno si solamente hay uno? Dios. Pero reconoces quién soy. Reconoces mi carácter, mi característica, o una que defiende. Entonces, déjate digo, ¿le fue fácil a joven rico? No le fue fácil, porque su mentalidad estaba enfocada en el dinero. Y Dios va a pedir que aquello que más nos afecta, aprendamos a soltarlo. Aprendamos a dejarlo ir. ¿Por qué? Porque Dios debe de ser el centro de nuestra vida. Preguntas, hermanos, o comentarios.